Pero eso no debe ser. Por eso el Señor le está diciendo, reconsidera lo que has hecho o lo que estás haciendo. Tiene tiempo, porque lo mejor que tiene es que te da tiempo, no es injusto. Entonces viene la sentencia y le dice, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y aquí lo tengo yo subrayado, si no te hubieres arrepentido. Entonces el arrepentimiento, como dice el Señor Jesucristo, borra el pecado. Sí. Lo leímos allí. Sí. Eso no lo digo yo, lo dice Jesucristo. ¿Verdad? Borra el pecado. Pero si tú no te arrepientes, dice, quitaré tu candelero de su lugar. El candelero, nosotros ya lo hemos visto, representa la iluminación, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Si el líder, vamos a meternos todos ahora, si nosotros no nos arrepentimos y no reflejamos la gloria de Dios, la cosa anda muy mal, porque seremos quitados de donde Dios nos colocó. Dice el 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Estos nicolaitas, cuando uno va al vocablo griego, estos nicolaitas, Nico o Niqueo, quiere decir dominar, conquistar a través del orgullo. ¿Qué ocurre? Hay personas que entran a la religión no para servir, sino para conquistar, para dominar, para sentir que ejercen autoridad sobre otras personas, para alimentar lo que se llama el egocentrismo. No han sido llamados por Dios. Entonces, esa palabra nicolaíta, compuesta por dos sustantivos, niqueo, dominar, conquistar, orgullo, y laos, que quiere decir pueblo. Los que conquistan, los que dominan al pueblo y toman un liderazgo que no les pertenece, pero ejercen autoridad. Ellos no se someten a la autoridad, pero a ellos les gusta ejercer la autoridad. Entonces, fíjese, como esta iglesia tiene discernimiento de espíritu. Lo casaron seguido. No sé si decir, pero se me vino a la mente. Bueno, yo estoy en la presencia del Espíritu Santo y creo que si se me vino a la mente es el Espíritu. Nosotros tuvimos una persona así, que quería ser autoridad e imponerse por encima de todos nosotros. A mí esa persona me dijo que eso usted en esta iglesia. Usted no es para que esté aquí. Sí. Busque algo donde usted figure, donde usted brille. Donde usted brille. Entonces, porque esa persona tenía la... Dice la palabra y cuando se presentaron los hijos de Dios entre ellos, ella zapataúl. Porque murmullo en el grupo llega ahí. Esa persona tenía la necesidad y me decía a mí, el Señor me dijo a mí que yo tengo un liderazgo, lo que pasa es que aquí no me dejan ejercer, y cuando él hablaba gritaba, porque quería imponer una autoridad que no le pertenecía. Y lo digo que lo estoy diciendo, yo preparé esta clase, pero eso que estoy diciendo ahorita no lo preparé. Ahorita me vino. Y si es pecaminoso lo que estoy diciendo, le pido perdón a Dios. Pero esa fue la imagen que se me mostró. Gloria a Dios. Yo, mire hermano, y esto no depende del tiempo que uno tenga en el Señor. Con temor y con temblor les voy a dar una pequeña experiencia. Yo conocí un ministro, llegó a ser hasta presidente de los evangelistas allá en mi país.
luego fue de la parte del presbiterio, de la parte, fue presbítero nacional. Pero él cuando predicaba, él decía, Dios lo había sacado del alcoholismo y lo había sacado de la miseria económica y él había hecho mucho dinero en el Evangelio. Bueno, Dios lo prosperó, eso es potestad de Dios. Pero entonces decía, por allá vi yo a un hermano que es ahogado, andando a pie. Y yo le paso mi camioneta último modelo. En mi camioneta último modelo y le dije, ¿para dónde vas, doctor? No, que voy por aquí, tal, ven para que te montes aquí y tal, y que sea. Porque a mí Dios sí me prospera. Y él se vanagloriaba. Se jactaba. Y se jactaba del dinero que tenía y de todas esas cosas. Mi hermano murió trágicamente. No voy a decir cómo, porque si me oyen en Venezuela saben a quién estoy describiendo. Pero yo pienso yo, que cuando uno se jacta de lo que Dios ha puesto en tus manos para humillar a otro que también es tu hermano, lamentablemente Dios hace justicia y te pasa factura. Porque al que más se le da, dice esta palabra, no lo digo yo, más se le demanda. Mientras Dios más lo exalte, humíllese más. Mi pastor me decía, mientras Dios más lo levante, no corre, hermano Roma, arrástrese a los pies de Cristo. O sea, sea más humilde. Sea más humilde. No hable en primera persona, me decía. Bueno, esa ha sido mi escuela y todavía me falta. Ojo, esto que acabo de hacer no se debe hacer. Muchas veces uno como maestro empieza a hablar de uno y se le va la clase. La idea es que no se le vaya la clase hablando de uno, sino de la palabra. Los cerebros son buenos, claro. Gloria a Dios. Los testimonios, Gloria a Dios. Entonces el 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. O sea, eso es bueno, dice el Señor. Tú los aborreces, tú tienes discernimiento, tú sabes quiénes son mentirosos, tú sabes a quiénes yo no he llamado y sabes que esa gente entró allí a tu iglesia simplemente para ejercer autoridad, pero para no someterse a mi autoridad. Y eso yo lo aborrezco y tú también. Está bien lo que estás haciendo. Luego dice el 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esa expresión, el que tiene oídos, oiga, es decir, el que tiene oído, crea y obedezca. Porque si a ti te dicen y te entra por aquí y te sale por aquí, no has hecho nada. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto es una figura. Esta es una figura, el árbol de la vida. Esto no es literal. Esto es una figura, esto es un sentido figurado. El árbol de la vida, el que come mi carne y toma mi sangre. Jesús. Ese es el árbol de la vida. Es la figura de nuestro Señor Jesucristo, el cual está en medio del paraíso de Dios. Luego tenemos el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Cómo vamos en el tiempo? Ya le quedan 10 minutos. 10 minutos, 2 versículos tal vez, 2 o 3. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, o sea, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Y ojo con esto. Aunque nosotros no pasaremos por la gran tribulación, veremos tribulación. Veremos tribulación. Y tendremos tribulación. Y ahí están los hermanos del África que los están sepultando vivos. Que ya lo estamos viviendo. Los están matando. ¿Verdad? Para ellos es una gran tribulación. Para ellos es una gran tribulación, pero no es la tribulación, tribulación de la que habla la Biblia. No se compara. Pero es una tribulación. Los coreanos que hacen mucho que lo que
coreanos del sur, del norte, perdón. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Ahora, esta pobreza es lo que dice por allá en Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y un pobre de espíritu es aquel que reconoce que él necesita depender del Señor. Ese es un pobre de espíritu. No está hablando de dinero. Está hablando de la dependencia, de la codependencia que debe tener el cristiano con su Señor. Esos cristianos que se dan cuenta en humildad que separados de Él nada pueden hacer, de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Y de esta es la pobreza de la que está hablando, porque en el contexto lo podemos saber. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Es decir, tú dependes de mí. Los miembros de esa iglesia, junto contigo, que eres el líder, dependen de mí. Están en comunión conmigo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Es decir, en su corazón, lo que les dijo el Señor, ustedes, hijos de vuestro padre, el diablo, son. Porque hacen lo que él hace, lo que a él le agrada. Él es homicida desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice la palabra, el que no ama a su hermano es homicida. Jesucristo le dijo que eran hijos del diablo por eso. Dice la palabra de Dios que ellos propusieron en su corazón matar a Jesucristo. Lo dice textualmente, hasta que propusieron en su corazón matarle. ¿Quién los dirigía? ¿Quién estaba en su corazón? Entonces era donde una sinagoga de Satanás, un lugar donde se reunía Satanás con ellos en su corazón. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Entonces está la tribulación. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Ojo, esto es iglesia de Jesucristo. Aquí el Señor no los está probando ni necesita probarlos para saber que ellos son salvos. Ellos mostrarán el testimonio de las personas que son fieles al Señor. Esta es esta iglesia. ¿A quién se lo mostrarán? A sus perseguidores. El Señor no necesita probarlos para saber si son salvos, eso lo sabe el Señor. De hecho, son iglesia. Por eso la iglesia no se queda. De hecho, son iglesias. ¿No necesitamos prueba nosotros? El Señor no necesita probarlos para saber que ellos son fieles. ¿Quiénes los prueban a ellos? Los inconversos, los perseguidores. Esos son los que los prueban a ellos. ¿Quiénes necesitan ver? ¿La iglesia necesita prueba o no? No. Para saber si son salvos. Está prueba diciendo que para el ¿de qué vamos a pasar prueba así? No necesita prueba. Porque él no conoce. Pero la prueba viene del mundo. Pero hay una prueba al cristiano que lo hace más fuerte en ese proceso. En ese proceso. Ese proceso se hace más fuerte porque es necesario también. Pero no necesitan ser probados. O sea, Dios no los está probando para saber. Para saber si son salvos. Claro, porque lo sabe. Porque, pero hay una prueba ahí. por definición, hermanos, si son iglesias, son salvos. Dios en su omnisciencia no necesita probarlos para saber si son salvos. Ellos son salvos. Ahora, ¿quién los somete a las pruebas? El diablo.
Y lo dice clarito. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí quién, el diablo, echará a alguno de vosotros para que seáis probados. ¿Quién los está probando? El diablo. Dios no prueba. Dios no prueba. ¿Y Abraham? Dios no ¿Con prueba. Isaac? Ok. ¿El Señor sabía o no sabía que Abraham Totalmente lo sabía. totalmente lo sabía? ¿En qué se apoyó Abraham para serle fiel al Señor? Se apoyó en una sola cosa. Si yo mato a mi hijo, el Dios al que yo le sigo es suficiente para resucitarlo. Se apoyó en la resurrección. Amén. Eso es fe. Sí. Eso es fe. La Biblia dice que Dios no prueba al hombre. No lo tienta. No lo tienta. Porque las pruebas que vienen son por el mismo diablo. Dios permite que las pruebas pasen a la persona, pero Él no te tienta con el mal. No, tentar tal vez no, pero probar creo que tal vez sí. Fíjense una Pero cosa. hay pruebas que no son para él saber quién tú eres. Exactamente. Sí. Claro, para porque hacerse él más sabe, fuerte. sabe que si vas a fallar. Porque lo ella no conoce sabe, ¿no? él, porque el ser humano necesita pasar por cierta situación para hacerse más fuerte. Vamos, yo estoy hablando del mensaje del árbol que nace donde no hay viento. Ajá. Y el árbol que nace donde hay mucho huracán. Las fortalezas son diferentes. Se hace fuerte. Porque el de los vientos se hace fuerte. Entonces hay cosas que suceden en nuestra vida, sea permisiva por Dios. Sí. No es para Él saber quién tú eres, sino para que nosotros sepamos quién somos en Dios. Y hacerlo más fuerte en el proceso. Lo dejó, por ejemplo, lo dejó. Ah, ya voy. Sí. Hermano, no hay quien probó. ¿Dios o el diablo? Le permitió Dios a Satanás. No, pero es que la palabra lo dice. Dios permitió el Exacto. sufrimiento. Pero ¿quién lo probó? La prueba. El diablo. El diablo, hermano. Sí. Por eso Porque justamente... aquí hay una propuesta de Satanás, en ese punto hay una propuesta de Satanás como hijo de Dios, porque ahí estaban todos Pero los Dios sabía quién era el bueno, tócalo, porque Dios sabía quién era Job. Pero ¿quién lo probó? ¿Quién quería saber quién era Job? Satanás quería Bueno, saber. dice que sí. Satanás Satanás le dijo- porque Satanás lo conocía el corazón. Satanás le dijo, pruébalo para que tú veas. Le dijo Satanás a Dios, pruébalo para que tú veas. Le dijo. Y le dijo, te permito que tú, porque es lo que decía, la prueba, Dios la Dios que permite, la permite. pero es el diablo Sí. quien te prueba de esa manera. Invisible la prueba. Ahora vamos a la palabra tentador. Tentador es el Ajá. demonio. Tentador quiere decir el que prueba. El que prueba. El que prueba los espíritus. Pero Dios no te Entonces vamos a esto. Dios no tienta. Dios no tienta, porque en él no habita la maldad. Exactamente. Y él no puede ser tentado. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Vamos a seguir escudriñando esto. Pero mire, insiste en esto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿Por quién? por Satanás. Pero fue llevado al desierto por quién? Por Satanás. El Espíritu Santo. Lo llevó. Lo llevó, pero no lo tentó. Lo Eso tentó es Satanás. Pero el objetivo era ese. Pero bueno, Pero simplemente Pero a Jesús no lo llevan ahí. Y sea para ser tentado. Pero eso no iba a decidir quién él era. claro, Porque él le dio. yo lo entiendo. Lo que sucede No es el tema de la Lo prueba. que sucede en estas cosas es que Satanás conoce a uno por lo que uno hace, no por lo que hay en el corazón. Y que él no hace nada Porque sin él que no Dios se lo conoce permita, lo porque del él no se corazón lo como piensa. se dio. Entonces él busca la forma para hacerte caer o provocarte a algo, porque él tiene que buscar cómo moverte para saber dónde tú eres débil. Sí. Pero no es porque él te conoce. ¿Entiendes? Y por eso sucede en esos casos. Y quien se lleva el mensaje es Satanás. Satanás, ¿sabes lo que digo? Y él se fue cuando no pudo. Y así como fue, tuvo que dejarlo también. ¿Entiendes lo que dijo? Satanás es el tentador. El tentador es el que prueba a los espíritus. Ahora, en su voluntad permisiva, Dios le dé permiso al diablo, Sí. no Dios. Dios no puede ser tentado. Exacto. Cuando seáis tentado por algo, por alguien, no digáis que procede de la mano de Dios, porque Dios
no tenta nada. Yo creo que ese versículo mata todo. Sí. Hermana No, Ramona. Que Santiago 1:12 lo dice claro. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación es una prueba. Y dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que la prueba, la tentación, es la misma prueba. Y si usted sigue leyendo, ya luego el sigue diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque la tentación es la misma prueba. Es la prueba, porque tentación o tentador quiere decir que prueba lo Ajá, que ajá. Pero bueno, esa es la función del diablo. Puede ser coloquial, porque tal vez yo la veo de otra forma, la prueba y la tentación, como cosa diferente. Pero es que tentación Porque quiere decir el prueba. demonio te insta a fallar en la prueba. No. Te tienta a hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Pero eso no Esa es la procede de tentación. Dios. El árbol, en Adán y Eva estaba el árbol, y Dios dice, no comáis del árbol. Ay, ¿quién lo tentó? ¿Quién lo El probó? demonio. ¿Quién lo Pero probó? ¿por qué estaba el árbol ahí? Porque bien no lo pudo haber puesto. Pero ¿quién lo probó? Pero no es quién lo probó. Eso es igual cuando Dios le da el permiso a Satanás. Bueno, ahí estaba Dios. Haz lo que tú quieras, menos toque el árbol. Dios le abre la puerta porque le da el permiso. El árbol está ahí, pero le pone la consecuencia del árbol. Claro, Entonces, le si tú te advirtió. refieres a Dios, tú no vas a ir a hacer el contrario de Dios. Entonces, ¿qué dicen ellos? Y a Que Jesús. fue contrario al mandato. ¿Cómo no en este mundo? No tenemos muchos árboles plantados por todos lados. Pero decide de uno si no va a tocar esos árboles que están por ahí. Ahora son muchos. Aquel era uno Sí. que estaba ahí. Pero ahora cuando tú te metes en un árbol de Más de uno. ¿no te digo? Entonces tú decides si entra en eso. Allí hay tal cosa, allí hay tal Pero cosa. yo digo, el árbol al alcance del hombre, estamos hablando de Adán y Eva, el árbol al alcance de ellos, Dios lo pone. Ajá, pero Pero le dio una advertencia. por eso Dios lo tentó. No, Dios no lo tiene. Ay, le dio una advertencia. Porque tenemos que Pero sacar lo una que la lógica conclusión. es, hermano, de que por qué ponerlo al alcance de Adán y Eva, el árbol. Pero sí, ¿Por qué? Porque no, o sea, poner a Adán y Eva sin el árbol. ¿Tú me entiendes lo que le digo? Ok, Ese punto. fíjense una cosa. Era como una ley eso. Vamos a ponernos en contexto. Dios hizo a un hombre libre. La libertad estriba en la capacidad moral que el hombre recibió para escoger entre lo bueno y lo malo. El libre albedrío. Ese es el libre albedrío. Ok. Si el Señor no ponía el árbol, entonces el hombre simplemente era una santidad absoluta. Dios no lo hizo así, el único absoluto es Dios. Exacto. Dios le pone el árbol para que él, ¿verdad? Obedeciera. Es obediencia. Para que él obedeciera. No para que lo violara, No sé. para que él Y eso que- obedeciera. Y no Ahora, dice la palabra que vino la serpiente antigua, según Apocalipsis, llamado el dragón o diablo o Satanás. Ahí están todos los epítetos de ese señor. Que no puso el árbol, la serpiente no puso el árbol. Entonces, ¿quién vino a tentar? La serpiente. La serpiente. Exactamente. Entonces, tenemos que concluir que la tentación, porque hay que dejar eso bien claro, no procede de Dios. No, yo estoy claro de eso. Porque Dios es completamente santo. Yo estoy claro que Dios no tiende a Entonces, nadie, cuando dice tú, la- cuando la- tú me dices a mí y no fue Dios el que lo probó, Es que es una prueba. ¿eh? Cuando viene la tentación, se convierte en una prueba porque tú estás siendo probado, aunque sea tentado. Tú estás pasando por una prueba. Estás pasando por una prueba porque no sabes de qué magnitud es la prueba. ¿Me entiendes? Se convierte en una prueba para ti, una tentación Satanás, pero a ti es una prueba si pasa o no. El que aprueba, como dice, es aprobado. En los colegios le dan una prueba a uno. Hay pruebas hoy para saber si uno, ¿me entiendes? Se quema o no, o la pasa. Eso es la tentación de Satanás. Ahí, pero depende de ti. Ahora, Y agarrado a Dios. si Dios no te permite, justamente con la prueba da la salida, dice la palabra de Dios. Entonces dice, juntamente con la prueba da la salida. Y la palabra dice, resistid al diablo. Y huirá de Ajá. nosotros. Y él huirá de nosotros. Así es.
Someteo. Entonces no le corresponde al hombre soportar la tentación. Sí. Y no es Dios que lo está tentando, No. ni es Dios que lo está probando. Es el diablo el que lo está tentando, es el diablo que lo está probando. Vámonos al versículo, a ver si, porque tenemos que concluir. Porque entonces la gente va a concluir que Dios es el que está como prueba, tienta y lo lleva al pecado. No, ahí estamos confundiendo. Yo estoy claro en la tentación que Dios no tienta a nadie, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Pero entonces te estás negando lo que tú dijiste, que en este caso era Dios el que lo estaba probando. Dios sí puede probarte. Pero en este caso, la prueba no procede de Dios y nunca procede de Dios, procede de Satanás, que es el tentador. Cuando él puso el árbol y eso era probando que estaba, decía yo, obedecían. Claro, es una prueba. Dice, No, lo del árbol es una Lo del decisión. árbol no. Lo del árbol es una decisión. dice el versículo No es 10. una prueba, es una decisión. Por eso él dice aquí el camino del bien y el mal. ¿Entiendes? Entonces es para una decisión de obediencia. Obediencia. Porque si, por ejemplo, si mi padre me dice, Mauricio, mira tal cosa, no haga esto por tal y tal cosa, entiende. Y yo me dejo llevar cuando yo tengo una advertencia de lo que compone eso. Tú sabes si eres obediente o no. ¿Con quién te va a proveer? ¿Tú quién tú eres? Yo te digo, Dios no, porque Dios te conoce. Pero es uno que camina ahí. Cuando viene esa turbulencia en nuestra vida, ¿qué hace eso? Nos hace más fuerte espiritual. ¿Entiendes? Sí. Porque los vientos van a venir a soplar y usted se hace más fuerte recibiendo a Satanás. El enemigo cuando ve que tú tienes una necesidad, Mira, él te tienta con eso. A Jesús lo tentó con el pan. ahora fíjense una cosa, porque tenemos que sacar otra conclusión. Porque las discusiones todas, o los puntos de vista, deben llevar a una conclusión. Entonces, nosotros podemos concluir que Dios no prueba a nadie, que Dios no tienta a nadie. Porque Es que, hermano, perdone, lo que pasa es que está juntando prueba y tentación. es que justamente la palabra Y prueba es una tentación, cosa y la tentación para mí es otra cosa. pero ese es para ti. ¿Y qué es la prueba? Dios le dice, toma a Isaac, súbelo y ofrécelo en holocausto a mi nombre. Eso es obediencia. Eso es una prueba. No, lo está llamando a la Eso es una obediencia. prueba. Es una prueba de eso, lo que se llama. Dios pone el árbol del bien y el mal y la ciencia en medio del Edén. Y le dice, no comáis de ese árbol. Si ustedes comen, van a morir. Esa es otra prueba. Y Ya va. Pero por favor, fíjate una cosa, tú lo que no. Ahora, ¿cuál es la función de Satanás? La tentación es que vos comas del árbol, la tentación es que vos no sacrifiques a Isaac. Esa es la función de Satanás. Tentar que uno no obedezca a Dios en la prueba. Entonces fíjate una cosa. Fíjate una cosa. Si dice que en Dios no habita la maldad y que Él no tienta a nadie, pero usted va a la palabra, el significado, y se lo voy a poner de tarea, búsquelo. Allá en su casa usted lo va a buscar. Tentación quiere decir prueba. Mientras la tentación, mientras la prueba no se ha consumado, no hay pecado. La consumación de la tentación es el pecado y el pecado da luz a la muerte. Cuando el Señor manda a Abraham para que sacrifique a su hijo, lo que le está es pidiendo obediencia. No lo está tentando a que lo mate. Incluso le está mostrando. Le está, es simplemente Él ni siquiera lo iba a dejar que lo mate. que él viera el grado de obediencia que tenía Abraham. Ahora, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Porque Abraham se agarró de un conocimiento. Si yo mato a mi hijo va a resucitar, porque el Dios, que es Elohim, el Todopoderoso, el que todo lo puede, lo va a resucitar. Así que yo no tengo problema en sacrificarse a Dios. Yo iré y regresaré. Lo está llevando a una obediencia, pero no una tentación. Incluso le estaba mostrando el mismo sacrificio de Jesucristo a través del hijo de él. Fíjense, el versículo 10, porque por eso es que uno debe estudiar la interpretación de la palabra. Nosotros creemos que no necesitamos eso. Pero fíjense lo que es el versículo 10 y es muy claro, es muy explícito. No temas en nada lo que vas a padecer.
Ahora, ¿por qué le dice no temas en nada? No dice que el amor echa fuera el amor a Dios. Entonces, por ese amor, por esa fidelidad que tú tienes, no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo. O sea, lo dice con un nombre clarísimo. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Quién lo está probando, Dios o el diablo? El diablo. El diablo. Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Eso lo puedes interpretar literalmente que son 10 días exactos, o lo puedes interpretar que será un corto tiempo. No, ahí no hay problema. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿De qué depende esta fidelidad? De que cuando el diablo los pruebe, ellos se mantengan sin negar a Dios. Como salir aprobado, hermano Romer, la versión que te dice que es la más pegada al original, dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque tentación quiere decir prueba. Y el tentador es el que prueba los espíritus. Pero Dios da la permisibilidad. Eso es lo que hemos tratado toda la noche de explicar. A ver, por eso, da la permisibilidad a que pase por lo que pasó. Sí, es que eso es lo que hemos tratado de explicarte. Dios no está diciéndole a Job, peca, porque eso se llama tentación. Eso es lo que hemos tratado de explicarte toda la noche. Al final, ¿quién pone la prueba? La prueba la permite Dios y el diablo es el que Y la Satanás pone. El Lo diablo. que yo estoy diciendo, si Pero Dios permite la prueba, ¿quién pone la prueba? Pero mira, no, eso es lo que hemos tratado. ¿Quién puso el árbol en medio del Edén? Oye, ¿El diablo o Dios? oye, el Señor le dijo a Pedro, oye, Satanás me ha pedido zarandearte, pero yo rogaba al Padre para que te guarde. O sea, no era Jesús que lo estaba tentando. Sí, lo que, a mí me disculpa que yo soy muy preguntado cuando no quedo claro en algo, yo pregunto y tal vez... No, usted no se vaya con duda, de aquí no sale usted. Ya se fue el tiempo ya. De aquí no sale. Pregunta. Si yo me quedo trabado en algo, yo pregunto por la Lo que pasa, Dios no le pone las condiciones, tiéntalo así, así, así. No. Satanás fue y le dijo, no considero que se va justo. Oh, no, esto lo ha formado. ¿Quién como él? ¿Quién no habla bien? Porque también se le llama la acusadora. Y verá como la fémina de tu presencia. Pero aquí, ahí está él. Uno de Digo, ahí está él. No le dijo a esto ni esto, sino ahí está él. Te abro el campo. Uno de sus títulos Porque Dios sabe quién es Job. Uno de sus títulos es la Pero acusadora. que no conoce a Job es Satanás. Porque Satanás cree que con quitarle lo que tiene la gente va a los hermanos de Dios. Porque mucha gente cuando se ve mal, Dios, ¿qué es esto? ¿Sabes? Porque él sabe por lo que la gente hace. Uno de sus títulos, Y él piensa que todos son iguales. uno de sus títulos es el acusador. Entonces él piensa que todo el mundo es igual y van lejos. Como uno va porque está impuesto a zarandear mucho y a verlo caer. Entonces va a de Dios de joder. Envidioso, que es el envidioso. Oye, si le quita esto y una vez blasfema, pues mira, es aquí, ahí está otro. Porque me dice yo que si tú no consideras justo y temeroso, le digo, pero esto no es como tú lo tienes, obligado a servir. Es lo que le dice. Envidioso, que es un envidioso. Entonces, bueno, vamos a quedar ahí en el versículo 10, donde concluimos que Satanás está probando a la iglesia de Esmirna, y la iglesia de Esmirna se mantiene tan fiel que le voy a adelantar algo. Solamente hay 2 iglesias que no tienen ningún reconvenimiento de parte de Dios. Hay 2 iglesias que son totalmente fieles, que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Dios permitió la prueba, pero la prueba la ejerce el diablo. Y Dios permite la prueba, ¿para qué? Para que el hombre se afiance en la fidelidad que le tiene a Dios. Pero no es Dios el que prueba a los cristianos. Cuando nosotros decimos, y digo nosotros porque hay un grupo muy avanzado en todo el mundo, que dice que el diablo trabaja para Dios. El diablo trabaja para Dios, ¿en qué sentido? En que es el diablo el que hace la prueba, el control de calidad. Cuando uno hace un producto, eso tiene que pasar por un control de calidad.
El control, yo trabajé en la Ford, yo era control de producción, mi hermano era control de calidad. Yo chequeaba que todos los productos con los que el carro, el coche estuviera armado, estuviera en buena calidad. Pero una vez que el carro todo está armado, mi hermano lo agarraba y lo llevaba a lo que se llamaba la prueba de carretera. Y entonces, si todo lo sometían a muchos ejercicios ahí al coche, al carro, si pasaba toda esa prueba, el control de calidad le colocaba una etiqueta que decía aprobado por control de calidad. El diablo es nuestro control de calidad. Él nos somete a la prueba. Y si nosotros aprobamos la prueba, somos fieles delante del Señor. El diablo trabaja para Dios. Es un mandado. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Amén. Se acabó por hoy. Te pido de una vez que voy. Bueno, vamos a orar para hacer despedida. Estamos calentando algo aquí. No, mire, lo que no queremos que se vaya conmigo de aquí. No, señor. Una pregunta. No, pero para esto se me enseñanza. Para esto se me enseñanza. Cualquier duda, cualquier cosa de enseñanza hay que discutirla. ¿Entiendes? Claro. Que nada por la Aquí hay que dar. Claro. Para esto son las enseñanzas. Todo el mundo le dice a la gente, vea la enseñanza, que bueno. Porque hay cosas que no las conocen. Y que es una cosa, pero aquí se O si no aclara. lo verás, porque ¿cómo te cierra? Vamos a orar para hacer despedido. Estamos calentando un chile de chocolate. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos la gloria y te damos la honra, Padre Santo. Padre Santo, hemos explicado tu palabra, Señor, y ahora te pedimos que no solamente, Señor, seamos oidores olvidadizos, sino que la pongamos por obra, Señor. Porque si aprendemos en el intelecto, pero no ejecutamos, no aplicamos lo aprendido en nuestra vida diaria, podemos decir que realmente no hemos aprendido nada.